Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días y bienvenidos al Sábado del Libro Virtual, con el auspicio del Instituto Cubano del Libro y el Ministerio de Cultura. La editorial Nuevo Milenio y su sello editorial de Ciencias Sociales se complacen en presentar Volver a Palabra de los Intelectuales, una compilación de Elier Ramírez Cañedo, un autor que nos acompaña en el catálogo de la editorial ya con varias publicaciones. Elier es doctor en Ciencias Históricas, cuenta con algunos premios ya en su carrera como autor, como historiador dentro de las ciencias sociales. Es diputado de la Asamblea Nacional y miembro del recién electo Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el 8º Congreso. Elier, muy buenos días, bienvenido a Sábado del Libro. Muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Saben que nos sentimos parte de la familia de la editorial Nuevo Milenio. Indudablemente, agradecemos pues que estés aquí con nosotros para conversar un poco sobre esta nueva edición de Palabra de los Intelectuales y creo que sería interesante, a partir de que se conoce poco o se conoce principalmente el día en que Fidel conversa con los intelectuales, hablar del contexto histórico del momento, es decir, qué estaba sucediendo en Cuba en esos primeros tiempos de la revolución, qué hechos dan lugar entonces a que la máxima dirección de Cuba en ese momento decide reunirse con los intelectuales. Sí, Raúl, yo creo que es importante esa pregunta que me haces, porque realmente Palabra de los Intelectuales, primero que todo hay que contextualizarlo. Pero más que eso, yo creo que también la trascendencia que tiene en su dimensión, en su proyección, que es hasta nuestro presente, es precisamente en el contexto que tienen lugar, esos encuentros entre la dirección del país, encabezada por Fidel, con la vanguardia artística e intelectual cubana. Primero, el día 16 de junio, todos en la Biblioteca Nacional, el día 23 de junio, y finalmente el día 30, que es cuando Fidel pronuncia sus históricas palabras. Pero estamos hablando del año 61, un año convulso, un año donde se acentúa la lucha de clases también en nuestro país, un año de profundas transformaciones, pero también de pugnas estéticas, de pugnas ideológicas. No se puede olvidar que prácticamente el año empieza con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que era una especie casi cerrando ya la administración de Eisenhower y asumiendo el poder la administración Kennedy. Pero que era casi el adelanto de lo que vendría después, que fue la invasión mercenaria por Playa Girón. Pero también, cuando el día 16 de abril se declara el carácter socialista de la revolución, claro. Y ya cuando los milicianos, las fuerzas del ejército rebelde, es decir, el pueblo va a defender la patria de la invasión mercenaria, también va a defender las banderas del socialismo. Es decir, que hay ya una transformación cultural importante, es decir, entendiendo la cultura más allá de lo artístico y de lo literario, es impresionante que entre el año 59, el año 60 y el 61 se haya producido una transformación tan profunda desde el punto de vista cultural. Cuando en el año 59 era casi una mala palabra, digamos, en cierta medida, hablar de socialismo, de comunismo, que ya se hubiera producido un cambio en los sujetos, en las mentalidades de las personas, al punto de que ya se pudiera declarar en tan poco tiempo un carácter socialista, da una idea de la profunda transformación cultural que se está produciendo, donde Fidel, el liderazgo de Fidel, gran comunicador, gran educador de todo el pueblo en sus intervenciones, sus intercambios con todos los sectores, no solo con los artistas y los escritores, fue un factor fundamental de mucho peso. Es el año 61, que es el año de la campaña de alfabetización, el hecho cultural más trascendente, claro, sin lugar a duda, de la revolución. Y al mismo tiempo, ya había habido, desde el principio, desde el año 59, se había creado el ICAI, se había creado Casa de las Américas, la Imprenta Nacional,
Es decir, hay toda una red de instituciones culturales para potenciar y crear las mejores condiciones para la creación artística, que dan lugar a que yo creo que sí, que ciertamente, como dice Isabel Monal en uno de los textos que aparece aquí en este libro que vamos a presentar hoy, que hay que entender palabras de los intelectuales también como, es decir, realmente fue un punto de partida importante, pero también fue un punto de llegada, es decir, de ideas que Fidel también venía madurando y que venía incluso implementando en cuanto a política cultural, que yo creo que ya cogen un cauce más claro, sobre todo a partir de ese momento. Hay grandes contradicciones, divergencias en la manera de entender el arte y la política entre distintos grupos. Es decir, ahí hay una pugna importante que hay que explicar para entender el porqué del hecho concreto del encuentro, qué es el elemento que detona, ¿no? Ese encuentro de Fidel con los artistas y los intelectuales que estaba en la mente, como él dice, del gobierno desde mucho antes, pero la realidad del país, la intensidad que se estaba viviendo. Sí, las otras tareas también. Las otras tareas de gobierno, él lo explica, él lo dice, se lo habían impedido, ¿no? Pero digamos que un incidente menor, que fue el detonante, que fue la prohibición de PM, Pasado Meridiano, un documental de Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez, fue la detonante del encuentro. Se había exhibido, que es algo que no se menciona, se había exhibido por televisión, en lunes de televisión. Pero al proponerla para exhibirla en los cines, sí, la Comisión Revisora de Películas del ICAI decide que no era oportuno en ese momento exhibir ese documental, que si lo vemos a la luz de hoy nos parece intrascendente, porque el documental lo que reflejara era la vida, digamos, nocturna en determinados lugares de La Habana, en bares, y parecía, bueno, era un elemento contrastante, ¿no? Porque en un momento que casi el país estaba movilizado para la guerra, porque habían bandas armadas incluso en distintos lugares del país, la guerra psicológica, la operación Peter Pan. Se sabía que ya la administración Kennedy estaba preparando planes mayores después del fracaso de Playa Girón. Bueno, en ese momento era como reflejar una parte de la realidad que no era para nada la gran realidad que se vivía en el país. Pero también digamos que fue un momento para que chocaran distintas fuerzas que se estaban disputando también, digamos, el control del aparato cultural. Había un grupo importante que se aunaba en Lunes de Revolución. Lunes de Revolución era el magazine cultural que se publicaba en el periódico Revolución que dirigía Carlos Franqui. Sí. Y por otro lado, digamos, como una fuerza importante estaba también el Partido Socialista Popular, que tenía también su magazine cultural en el periódico Hoy, y sobre todo Alfredo Guevara desde el ICAI. Habían habido ya algunos choques desde el punto de vista estético, pero digamos que habían choques sobre todo políticos entre esos grupos. Y ahí hay como una protesta, hay como una carta. Exacto, al prohibirse la exhibición en los cines, todo generó molestias, sobre todo en los realizadores, en el grupo de Lunes. Se hizo una reunión previa en Casa de las Américas que no fue fructífera en ese sentido. Se estaba preparando el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas, que iba a tener lugar incluso en el mes de junio, y entonces se tiene que postergar la realización de ese congreso, y ya ahí, es decir, la dirección del país, sobre todo Fidel, se ve abocado a la necesidad de reunirse con los artistas, escritores cubanos, para un poco, sin tomar partido, porque además es una de las cosas extraordinarias. Fidel no toma partido, ni siquiera habla de PM. Él aprovecha también el momento para establecer determinadas líneas de cuál sería, principios, ¿no? Esencias de cuál sería la política cultural de la revolución, y sobre todo yo creo que hace una gran convocatoria a sumar a esa vanguardia artística e intelectual cubana en el gran cauce de la revolución, y sobre todo poner ese arte, esa cultura en función también de la transformación espiritual del pueblo. Ahí su vigencia, porque esa movilización, esa convocatoria todavía está... De eso vamos a hablar después. Después vamos a hablar de eso. Sí. En ese sentido está planteada, pero digamos que ese es el entorno muy convulso, contradictorio que se está moviendo, y yo creo que Fidel también está con la vista puesta en cuestiones incluso más trascendentes, y era sobre todo lograr la unidad dentro de
el movimiento intelectual. Del movimiento intelectual, que yo creo que ese es el primer resultado de esas palabras de los intelectuales, que fue la creación de la UNIA. Es de que se llama Unión de Escritores y Artistas. No se crea una asociación, sino una unión. Y donde ahí confluyeran las distintas tendencias, pero en función de, sobre todo, de ascender al pueblo, ¿no? De que la meta principal, como él dice en su intervención, siempre sea el pueblo, y más en el momento donde se está produciendo esa gran transformación cultural, ¿no? La campaña de alfabetización. Ya. Elier, en estos días se ha escrito, se ha hablado, se ha comentado a propósito de este 60 aniversario de Palabra de los Intelectuales. Ha sido un momento para reflexionar, ¿no? También a partir de lo que ya se había dicho y de las nuevas visiones que se tienen de este documento histórico trascendental, ¿no? Creo que a propósito de eso es que sale este libro de la editorial Ciencias Sociales, Volver a Palabra de los Intelectuales. Volver me dice que tenemos nuevos aportes, tenemos ¿qué nos dice el libro como tal que nuevo? Sí, este es un tema realmente apasionante. Bueno, los años 60, yo creo que en la historia de la Revolución son años apasionantes para investigar, para estudiar, y que yo creo que tienen mucho que decirnos también para el presente, ¿no? Nosotros habíamos publicado en el año 2011 un libro por el 55 aniversario de las palabras, ¿no? Donde compilábamos también los textos de intelectuales, claro. Incluso algunos de los protagonistas que estuvieron en esas reuniones, y digamos las nuevas jornadas de jóvenes artistas intelectuales. Publicamos ese libro, se llama Un texto absolutamente vigente, a 55 años de Palabra de los Intelectuales, salió por la editorial Unión. Pero ya cuando nos estábamos celebrando el 56, el 57 aniversario, decíamos, bueno, ya dentro de muy poco tiempo estaremos llegando al 60 aniversario. Y yo creo que es imprescindible volver una y otra vez a palabras, a los intelectuales, a su contexto, a su trascendencia hasta nuestros días. Entonces nos propusimos también buscar un poco unas nuevas lecturas a aquellas históricas palabras. Yo creo que lo más novedoso que pudiéramos decir quizás de este nuevo aporte es un texto que se incorpora de Caridad Mazón, la investigadora del Instituto Cubano Juan Marinelo, donde ella reconstruye los intercambios, los debates del día 16 y del día 23 de junio en la Biblioteca Nacional. Generalmente se habla del discurso, por supuesto, claro, de Fidel el 30, pero Fidel hizo esa intervención que no fue un discurso propiamente, sino un diálogo que fue construyendo a partir de los apuntes que fue tomando después de haber escuchado pacientemente durante 2 días las preocupaciones, los criterios de los artistas intelectuales, y muchas veces no se entiende algunas cosas de por qué hace tal planteamiento. Él hace tal planteamiento porque está respondiendo a otra intervención que había escuchado días anteriores. Y aquí ella tuvo acceso a las grabaciones y las transcripciones de la reunión del día 23 de junio. Y incluso el texto más amplio del libro es el de ella. Le dedicamos más espacio precisamente para eso, para reconstruir un poco ese contexto y también qué había pasado el día 16 y el día 23. Ella reconstruye el día 16 sobre todo con algunas publicaciones que habían ya salido con anterioridad de las transcripciones de ese día 16, pero tuvo acceso, digamos, a través de los archivos de Diga García Buchaca a las transcripciones del día 23. Y realmente es muy ilustrativo y te da la idea del clima, de las fuertes contradicciones que habían y cómo se produjeron aquellos encuentros que a Fidel en gran medida le sorprendió el hecho de que hubiera preocupaciones en que se fuera a implantar en Cuba el realismo socialista. Sí. Él lo dice, ¿no? Yo de alguna manera me parecía a veces que estaba como soñando, ¿no? Porque en ese momento, es decir, todo el cauce que había abierto la revolución precisamente para mejorar las condiciones de los artistas, de los escritores, para democratizar el acceso a la cultura, es decir, para nada tenía que ver con aquella vieja república, ¿no? Donde tanto sufrieron los escritores y los artistas, y al propio tiempo como cuando la mayor preocupación del país estaba abocada en función a la sobrevivencia misma de la revolución. A Fidel le sorprende, pero realmente era una preocupación
real que existía, y es verdad que en determinados sectores de la intelectualidad respondían a esa línea, o digamos que seguían esa línea de realismo socialista. Y el encuentro fue, en ese sentido, digamos, un parteaguas, en la hora que sentó, es decir, en el sentido que sentó ya la pauta de lo que sería la política cultural de la revolución, los principios, y que para nada tenía que ver con el realismo socialista. Usted sabe que a este discurso se le ha tratado se ha descontextualizado, prácticamente muchas veces se usa como único referente la famosa frase: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Ahí quería ir. Y realmente hay que leer el texto además de entender el contexto, el texto. Por eso era interesante saber, es decir, el punto de partida de la situación que reinaba en ese momento, traerlo al libro, a las nuevas visiones que se tienen sobre él, y es decir, la revelación de todos estos datos interesantes que se desconocen. Y me gustaría terminar de alguna manera viendo que a 60 años de Palabra a los Intelectuales estamos en un contexto diferente totalmente. El mundo es otro, Cuba es otra también, en este momento sometido a una serie de condiciones adversas, digamos, de índole internacional, con el bloqueo y todas estas situaciones que se conocen. Y me gustaría retomar lo que tú dijiste al principio, ¿no? La vigencia de Palabra de los Intelectuales y de esta frase que sí es bien conocida, de que dentro de la revolución todo. A 60 años de Palabra de los Intelectuales, ¿cuál es la lectura de esa frase? Yo diría en primer lugar que cuando uno lee la intervención íntegra, exacto, todavía a la luz de hoy, y entendiendo que el contexto, uno se da cuenta de que en muchos sentidos fue una herejía en cuanto a las prácticas socialistas existentes con anterioridad. Es decir, el hecho de que Fidel dijera, en medio de aquel contexto, un país movilizado para la guerra, él dijera: renunciar solamente a los incorregiblemente reaccionarios, renunciar solamente a los incorregiblemente contrarrevolucionarios, está dando un nivel de amplitud inmensa. Que él dijera que la política cultural de la revolución tenía que tener un espacio para aquellos artistas, escritores honestos, pero que no fueran revolucionarios, porque ser revolucionario, como él dice, es una actitud ante la vida. Pero bueno, que no militaran activamente contra la revolución. Había que tener un espacio y había que buscar las maneras de sumar incluso a las personas que tuvieran dudas. A mí me llama la atención porque cuando él dice incorregiblemente reaccionario, es decir, él no dice debe renunciar a los contrarrevolucionarios o a los reaccionarios, él dice a los incorregiblemente. A los que no tienen remedio. Es decir, está diciendo incluso que puede haber personas de este tipo que puedan ser corregidas, que pueden ser sumadas también a la revolución. Entonces se le trata de dar a veces un viso excluyente a esa intervención, cuando todo lo contrario. Y yo creo que la materialización práctica de eso después es decir, lo confirma, independientemente que hay que reconocer que también desde los decisores incluso de la política cultural hubo momentos dramáticos, lamentables, donde se hizo una lectura estrecha de esa idea. Estamos hablando del periodo que se ha llamado el quinquenio Uriz, etcétera, etcétera. Pero por suerte se rectificaron esas políticas y se mantuvo viva, digamos, la esencia de las palabras a los intelectuales. Yo creo que sigue siendo un texto vigente en el sentido de los principios, de las esencias, incluso que trasciende el sector artístico e intelectual. Yo creo que Fidel está hablando también a una nación. Deja conceptos, ideas de qué es lo que debe caracterizar a un revolucionario en todo momento. Y la convocatoria la deja abierta también. Es decir, cuando uno va ahí, uno se da cuenta de que puede estar hablándonos para hoy. Cuando él dice la meta principal es el pueblo, yo pienso que sería hacernos la pregunta, ¿no? Los artistas, los escritores, bueno, ¿cómo con todo el desarrollo que ha alcanzado la cultura en este país, que es uno de los derechos, de las cosas más, es decir, los derechos culturales que se han logrado,
el nivel de talento que hay en este país desarrollado por la propia revolución, cómo buscar todo ese talento en función de la espiritualidad y de crecimiento cultural del pueblo. Dice, la meta principal es el pueblo y por ese prisma lo vemos todo. Y yo creo que ese llamado sigue hoy más presente que nunca. Es decir, ahí desde el periodo especial y de ahí en adelante, por supuesto que hay grietas espirituales. Claro. Y hay problemas que evidentemente que tienen que ver con esa parte, ¿no? del ser humano, y que yo creo el papel de los artistas, de los escritores y de la cultura fundamentalmente es imprescindible en el contexto de hoy. Ahí yo veo mucho la vigencia de las palabras de Fidel en su intención movilizativa, de convocatoria, precisamente a masificar la cultura, ¿no? Y de construir un ser humano superior, realmente. Elier, entonces agradecerte la colaboración e invitar al público para que participe con nosotros en la lectura de este ejemplar, de esta nueva edición de Palabras de los Intelectuales. Los invitamos a que lo vean a través del canal de YouTube. Va a estar en Cuba Literaria, colgado la página, y se podrá hacer la descarga gratuita durante 3 días, es decir, hasta el próximo lunes, a partir de hoy sábado, es decir, sábado, domingo y lunes. Las personas que entren a la página pueden hacer la descarga gratuita del libro, y bueno, a partir de ahí ya, bueno, en las plataformas donde se comercializa el libro digital. Muchísimas gracias. No, gracias a usted nuevamente de hablar de estos temas tan apasionantes. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.